de Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario, que lleva como subtítulo Transformaciones personales y sociales en este fin de siglo. El tiempo, los acontecimientos o la sola acción individual del pensamiento consiguen a veces socavar o destruir una opinión sin que exteriormente nada parezca haber cambiado. Ninguna conspiración se ha formado en contra suya, pero sus seguidores, sin hacer ruido, comienzan uno a uno a abandonarla, mientras que sus adversarios permanecen mudos o solo en secreto se comunican sus pensamientos. Ellos mismos permanecen durante un largo periodo inconscientes de que efectivamente ha tenido lugar una gran revolución. Alexis de Tocqueville. Y yo me esfuerzo en descubrir cómo hacer una señal a mis compañeros, cómo decir a tiempo una simple palabra, una contraseña, como hacen los conspiradores. Unámonos, mantengámonos estrechamente unidos, fusionemos nuestros corazones, creemos un solo cerebro y corazón para la Tierra. Demos un significado humano al sobrehumano combate. Nikos Kazantzakis, o Kazantzakis, como se pronuncia. Este alma no puede ser más que una conspiración de individuos. Pierre Teilhard de Chardin. Antes de continuar con este texto, me gustaría leer el final de un artículo de un sitio de internet que se llama catholic.net, que viene a sintetizar cuál es el enfoque que le da la Iglesia a esta temática. El Catecismo de la Iglesia Católica considera como la última prueba de la Iglesia a la impostura religiosa suprema, es decir, la del anticristo, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. El tema que vamos a tratar con este texto es la nueva era. Y para los cristianos corresponde estudiar, en el caso de la persona que le interese estudiarlo, que es el mío, con este enfoque. Introducción. A comienzos de los años 70, cuando me encontraba preparando un libro sobre el cerebro y la conciencia, me sentí profundamente impresionada por descubrimientos científicos que atestiguaban la existencia de capacidades humanas mucho más allá de las que consideramos normales. En esa época la ciencia no se preocupaba fundamentalmente de las implicaciones sociales de este tipo de investigación y el público las ignoraba por completo. Se trataba de investigaciones especializadas, diseminadas en diversos campos, escritas en lenguaje técnico y que se publicaban 2 o 3 años después de realizadas, en revistas que se encuentran raramente fuera de bibliotecas especializadas. Mientras que la ciencia, siguiendo su modo objetivo de proceder, iba acumulando datos sorprendentes sobre la naturaleza del hombre y de la realidad, yo me daba cuenta que cientos de miles de individuos estaban tropezando, por su parte, con experiencias subjetivas sorprendentes. Por medio de exploraciones sistemáticas de la experiencia consciente, valiéndose de métodos muy variados, han ido descubriendo fenómenos mentales como el aprendizaje acelerado, la conciencia acrecentada, el poder de la visualización interna para curar y para resolver problemas, o la capacidad de recuperar recuerdos olvidados. A consecuencia de lo intuido en tales exploraciones veían modificarse sus valores y relaciones personales. De ahí en adelante abrían sus antenas en busca de cualquier información que pudiera ayudarles a encontrar un sentido a sus experiencias. Tal vez por haber sido uno de los primeros intentos de síntesis en este campo, mi libro The Brain Revolution, The Frontiers of Mind Research, me convirtió en una especie de oficina central, no oficial por supuesto, a donde acudían por un lado investigadores que adivinaban las implicaciones de sus descubrimientos, por otro, individuos deseosos de contrastar sus impresiones o bien periodistas de todo género interesados en encontrar datos de base con que nutrir el creciente interés por el estudio de la conciencia. A fin de satisfacer esa aparente necesidad de conexión y comunicación, empecé a publicar a fines de 1975 un boletín quincenal, el Brain Mind Bulletin, para dar cuenta de investigaciones, teorías e innovaciones relativas al aprendizaje, a la salud, a la psiquiatría
la psicología, estados de conciencia, sueños, meditación y otros temas relacionados. El boletín resultó ser un auténtico pararrayos para una energía que yo había subestimado en gran medida. Efectivamente, la respuesta inmediata vino en forma de una avalancha de artículos, de correspondencia y de llamadas, confirmando que un número de personas que crecía rápidamente y sin parar estaba explorando ese nuevo territorio, en el campo más radical de la ciencia de la experiencia subjetiva. En mis viajes por todo el país, dando conferencias o asistiendo a coloquios, encontraba pioneros semejantes en todos lados, y las nuevas perspectivas estaban comenzando a ponerse en marcha. El activismo social de los años 60 y la revolución de la conciencia, entre comillas, de los primeros años 70 parecían converger en una síntesis histórica, el advenimiento de una transformación social como consecuencia de la transformación personal, cambio de dentro a fuera. En enero de 1976 publiqué un editorial con el título El movimiento sin nombre. Reproduzco aquí parte de su contenido. Abre comillas. Está ocurriendo algo que merece consideración, algo se está moviendo a una velocidad vertiginosa, algo que no tiene nombre y que escapa a todo intento de descripción. Cierra comillas. A medida que el Brain Mind Bulletin ha ido informando de nuevas organizaciones, grupos cuyo interés converge en nuevos enfoques de la salud, educación humanística, nuevas formas de gestión política o administrativa, nos hemos ido sintiendo sorprendidos por la cualidad indefinible del Zeitgeist. El espíritu de nuestra época está cargado de paradojas. Es al mismo tiempo pragmático y trascendental, aprecia a la vez el esclarecimiento y el misterio, el poder y la humildad, la interdependencia y la individualidad. Es simultáneamente político y apolítico. Entre sus protagonistas y fautores se encuentran individuos que, sin dejar de pertenecer impecablemente al establishment, se entienden con radicales que en otro tiempo acaudillaban manifestaciones portando pancartas. En pocos años ha contaminado a la medicina, la educación, las ciencias sociales, las ciencias exactas e incluso el gobierno y todo lo que implica se han visto contaminados por él. Se caracteriza por operar a través de organizaciones fluidas, opuestas a todo dogma y que se resisten a crear estructuras jerárquicas, se guían por el principio de que el cambio solamente puede ser facilitado, no decretado. Es parco en manifiestos, parece dirigirse a algo muy antiguo, presente en todo y en todos. Tal vez, al tratar de integrar la magia y la ciencia, el arte y la tecnología, consiga triunfar donde hasta ahora todos los empeños anteriores habían fracasado. Tal vez, escribía yo, le esté llegando ahora el momento a esa fuerza indefinible y sea ya lo suficientemente robusta para recibir un nombre. Pero ¿cómo caracterizar a esta marea de fondo? La respuesta de muchos lectores al editorial y la petición que muchas revistas me dirigieron, pidiéndome permiso para reproducirlo, me confirmaron que había mucha gente que estaba viendo y sintiendo esas mismas fuerzas. Perdón que haga esta aclaración, pero debería decir el editorial en lugar de la editorial. Sigamos. Algunos meses más tarde, cuando estaba tratando de esbozar un libro aún no titulado sobre las alternativas sociales que están emergiendo, reflexionaba una vez más sobre la forma peculiar que reviste este movimiento, su estilo directivo atípico, la paciencia e intensidad de sus seguidores y sus éxitos improbables. De pronto caí en la cuenta de que por el hecho de estar compartiendo unas mismas estrategias, por los lazos existentes entre ellos y por su recíproco reconocimiento por medio de signos sutiles, los participantes no se estaban limitando a cooperar unos con otros. Estaban siendo cómplices. Ese algo, ese movimiento, era una conspiración. Al principio me resistía a usar este término. No quería convertir en sensacionalismo lo que estaba ocurriendo. Además, la palabra conspiración tiene por lo general connotaciones negativas. Por entonces tropecé con un libro de ejercicios para el espíritu del novelista griego Nikos Kazantzakis, en el que decía que deseaba hacer una señal a sus camaradas como a conspiradores, a fin de que se uniesen para salvar el mundo. Al día siguiente, el periódico Los Angeles Times daba cuenta resumida
de un discurso del primer ministro canadiense, Pierre Trudeau, entre paréntesis, imagino que es el padre del que fue hasta hace poco primer ministro canadiense, un líder de la ideología de género, lo LGTB y todas esas cuestiones, un progresista. Ante una comisión de las Naciones Unidas reunida en Vancouver, Trudeau citaba un pasaje del sacerdote y científico francés Pierre Teilhard de Chardin, en el que urgía la necesidad de una conspiración de amor. Conspirar, en sentido literal, significa respirar juntos. Es una unión íntima. Escogí la referencia a Acuario a fin de dejar clara la naturaleza benévola de esta unión. Aunque no estoy familiarizada con los arcanos astrológicos, me sentí atraído por el poder simbólico de esa idea difundida en toda nuestra cultura popular, el que tras una era violenta y oscura, la de Piscis, entramos en un milenio de amor y de luz, la era de Acuario, época de la verdadera liberación espiritual. La época de Piscis correspondería al cristianismo, claro. Esté o no escrita en los astros, lo cierto es que parece estarse aproximando una era diferente y Acuario, la figura del aguador en el antiguo zodíaco, símbolo de la corriente que viene a pagar una antigua sed, parece ser el símbolo adecuado. Durante los 3 años siguientes, periodo de búsqueda, reflexión y revisión incesante de este libro, el título comenzó a divulgarse poco a poco. Invariablemente provocaba reacciones de sorpresa y regocijo entre los propios conspiradores, que se reconocían a sí mismos como tales y admitían su complicidad en procurar el cambio de las instituciones sociales o nuevos modos de resolver los problemas o de distribuir el poder. Algunos firmaban sus cartas como conspiradores o ponían a la atención de la conspiración de Acuario, en la correspondencia dirigida a mí. La etiqueta parece apropiada al sentido de solidaridad e intriga anejo al movimiento. A medida que sus redes se extendían, la conspiración se revelaba más y más real al paso de cada semana. Por todas partes, en el país y también fuera de él, parecían estarse organizando grupos de forma espontánea. En sus proclamas exteriores y en sus comunicaciones internas, todos expresaban la misma convicción. Abre comillas. Estamos asistiendo a una gran transformación. En este periodo de despertar cultural, cierra comillas, los conspiradores me ponían en contacto con otros conspiradores, políticos, ejecutivos de la empresa pública o privada, celebridades profesionales que intentaban cambiar de profesión y gente corriente que estaban realizando auténticos milagros de transformación social. Estos a su vez me ponían en contacto con otros y con sus redes. Recibí ayuda en las formas más diversas, asesoramiento de investigación, directrices, folletos de circulación interna de unos u otros movimientos, libros y artículos, críticas y dictámenes de especialistas a los diversos borradores del manuscrito, ánimo y colaboraciones de todo tipo, tratando de ayudarme a descubrir toda la rica historia de la visión transformativa. Ninguno de cuantos me ayudaron pidió a cambio reconocimiento alguno, solo querían que otros sintieran lo que ellos habían sentido, que atisbaran el potencial que tenemos en común. A fines de 1977, a fin de comprobar mi propia idea de la conspiración y las opiniones de sus seguidores, envié unos cuestionarios a 210 personas implicadas en tareas de transformación social en áreas muy diversas. Respondieron 185 personas representantes de campos y modos de vida muy distintos. Aunque algunos son bien conocidos y unos cuantos incluso famosos, la mayoría es gente cuyos nombres son fundamentalmente desconocidos fuera de sus círculos habituales. Solamente 3 solicitaron guardar el anonimato. Realmente, esta es una conspiración abierta. A pesar de todo, he procurado no identificar a los participantes en conexión con sus respuestas al cuestionario, aunque aparecen en el texto los nombres de muchos de ellos que han expresado también públicamente sus opiniones. No me parece conveniente asociar la conspiración a determinadas personalidades. Individuos que han estado trabajando en silencio en favor del cambio podrían encontrar duro seguir funcionando al descubierto una vez identificados. Y lo que es más importante, alguien podría empezar a establecer diferencias artificiales entre quienes son y quienes no son conspiradores. Focalizar la atención en los nombres sería hacer justamente lo que no se debe hacer. Cualquiera puede ser un conspirador.
Lo mismo que al principio, cuando estaba componiendo los primeros esbozos de este libro, dudaba si usar la palabra conspiración. También la palabra transformación me daba miedo. Tenía una connotación de cambios demasiado grandes, tal vez imposibles. Y sin embargo, el uso de esta expresión se ha hecho muy común y parece que hoy estamos todos convencidos de que nuestra sociedad está necesitada de una remodelación y no meramente de un arreglo. La gente habla hoy libremente de la necesidad de transformar esta o aquella institución o este o aquel procedimiento, y los individuos se recatan menos de hablar de su propia transformación, ese proceso en curso que ha cambiado el tenor de sus vidas. Desde luego, atraer la atención hacia este movimiento, hasta ahora anónimo, y que con tanta eficacia ha operado lejos de toda publicidad, no deja de tener sus riesgos. Siempre existe la posibilidad de que este vasto reajuste cultural sea asimilado, trivializado o explotado por el sistema. Efectivamente, eso ha ocurrido en alguna medida. Y existe también el peligro de que las insignias y símbolos de la transformación puedan ser tomados por algunos como si fueran el mismo y difícil camino para llegar a ella. Pero sean cuales sean los riesgos que comporte su desvelamiento, esta conspiración profundamente enraizada desde antiguo en la historia humana nos pertenece a todos. Este libro trata de cartografiar sus dimensiones, tanto en favor de quienes, participando de ella en espíritu, ignoran cuántos otros comparten su sentido de lo posible, como en favor de aquellos que andan desesperados pero estarían deseosos de comprobar alguna evidencia favorable a la esperanza. Como al fijar las coordenadas de una nueva estrella, el hecho de poner nombres y de trazar un mapa de la conspiración lo único que hace es hacer visible una luz que había estado ahí todo el tiempo, pero que no acertábamos a ver porque no sabíamos bien a dónde mirar. Marilyn Ferguson, Los Ángeles, California, enero de 1980. Primero, la conspiración. Tras el no final viene un sí, y de ese sí depende el futuro del mundo. Wallace Stevens. Una vasta y poderosa red que carece no obstante de dirigentes está tratando de introducir un cambio radical en los Estados Unidos. Sus miembros han roto con ciertos aspectos clave del pensamiento occidental y pueden incluso haber quebrado hasta la misma continuidad con la historia. Esta red es la conspiración de Acuario. Se trata de una conspiración desprovista de doctrina política, carente de manifiesto. Está integrada por conspiradores que buscan el poder tan solo para disgregarlo y que se valen de estrategias pragmáticas, incluso científicas, pero con una perspectiva tan cercana a la mística que apenas se atreven a hablar de ello. Son activistas que plantean cuestiones de muy diversa índole, que están desafiando al establishment desde su propio interior. Más amplia que una reforma, más profunda que una revolución, esta especie benigna de conspiración en pro de un nuevo programa de actuación humana ha desencadenado el realineamiento cultural más rápido de toda la historia. El vasto, estremecedor e irrevocable movimiento que se nos está viniendo encima no es un nuevo sistema político, religioso ni filosófico. Es una nueva mentalidad, el surgimiento de una sorprendente visión del mundo en cuyo marco hay cabida tanto para la ciencia de vanguardia como para las concepciones del más antiguo pensamiento conocido. Los conspiradores de Acuario se alinean a lo largo y a lo ancho de todos los niveles de renta y educación, desde los más humildes a los más elevados. Hay maestros y oficinistas, científicos de renombre, políticos y legisladores, artistas y millonarios, taxistas y primeras figuras en el campo de la medicina, la educación, el derecho, la psicología. Algunos se manifiestan abiertamente en su defensa y sus nombres pueden resultarnos familiares. Otros prefieren silenciar su implicación en la creencia de poder resultar más eficaces si no les son atribuidas ideas que con frecuencia han sido mal comprendidas. Hay legiones de conspiradores. Los hay en corporaciones, en universidades y en hospitales, entre el profesorado escolar, en fábricas y en consultorios médicos, en instituciones estatales y federales, entre concejales de ayuntamientos y miembros de la Casa Blanca, en las cámaras legislativas, en organizaciones de voluntarios y en prácticamente todos los centros de toma de decisiones del país. Los conspiradores, cualesquiera que sean sus niveles sociales o su grado de sofisticación, están ligados entre sí, emparentados por sus descubrimientos y terremotos interiores.
Uno puede sobrepasar antiguos límites, superar inercias y miedos pasados y alcanzar niveles de plenitud que parecían imposibles. Descubrir raudales de posibilidades, de libertad y de cercanía humana. Se puede ganar en productividad y sentirse más cómodo y confiado en medio de la inseguridad. Los problemas pueden sentirse como retos, como ocasiones para renovarse, más que como fuentes de estrés. Actitudes habituales de autodefensa o de preocupación pueden desmoronarse. Todo puede ser de otra manera. Cierto que al principio la mayoría ni siquiera se proponía cambiar la sociedad. En ese sentido se diría que es una especie de conspiración muy poco apropiada. Pero empezaron a darse cuenta de que ellos mismos se habían ido convirtiendo en revoluciones vivientes. Tras haber experimentado serios cambios personales, se encontraron a sí mismos replanteándose todo, cuestionándose antiguas evidencias, viendo con nuevos ojos su trabajo y sus relaciones, la salud, el poder político y los expertos en la materia, sus objetivos y valores en general. En cada ciudad, en cada institución, se han ido fusionando en pequeños grupos, formando lo que algunos han llamado inorganizaciones nacionales. Algunos conspiradores tienen una aguda conciencia del alcance nacional e incluso internacional del movimiento y tratan activamente de vincular a otros al mismo. Son al mismo tiempo antenas y transmisores, escuchando y comunicando a la vez. Actúan como amplificadores de las actividades de la conspiración por medios muy diversos, como crear nuevas redes, editar folletos, sistematizar e integrar los nuevos campos de posibilidades en libros, conferencias, programas escolares y hasta en sesiones del Congreso y en los medios nacionales de difusión. Otros han centrado su actividad en el campo de su propia especialidad, formando grupos en el seno de organizaciones e instituciones preexistentes, exponiendo las nuevas ideas a sus colaboradores, para lo que con frecuencia necesitan recurrir en busca de apoyo, de confirmación o de respaldo informativo a niveles más amplios de la red. Y hay millones de otros que nunca se han considerado a sí mismos partícipes de una conspiración, pero que sienten que sus propias luchas y experiencias forman parte de algo más grande, de una transformación social más amplia que resulta cada vez más visible, si se sabe mirar en la dirección apropiada. Normalmente desconocen la existencia de redes nacionales y de su influencia en puestos elevados. Pueden haber encontrado una o dos personas de mentalidad pareja a la suya en su lugar de trabajo, entre sus vecinos o en su círculo de amigos. No obstante, incluso en esos pequeños grupos de 2, de 3, de 8, de 10, están ejerciendo un impacto. Sería en vano buscarles afiliados en formas tradicionales, como partidos políticos, grupos ideológicos, clubes o fraternidades. Se encuentran, por el contrario, en pequeños círculos y en redes flexibles. Hay decenas de millares de puntos por donde se puede entrar a formar parte de la conspiración. La gente, cualquiera que sea el lugar donde comparten sus experiencias, acaban por conectar más tarde o más temprano unos con otros y eventualmente con círculos más amplios. Su número crece cada día. Por audaz y romántico que pueda parecer este movimiento, veremos cómo ha evolucionado a partir de una secuencia de acontecimientos históricos que difícilmente podrían haber conducido a otro lado. En realidad es la expresión de profundos principios de la naturaleza que solamente ahora están siendo descritos y confirmados por la ciencia. En su estimación de lo que es posible, procede de forma rigurosamente racional. Abre comillas. Estamos en un momento apasionante de la historia, tal vez en un punto decisivo de giro, cierra comillas, ha declarado Ilya Prigogine, que obtuvo el premio Nobel en 1977 por la elaboración de una teoría que describe las transformaciones que tienen lugar no solo en ciencias físicas, sino también en la sociedad y en donde se subraya el papel del estrés y de las perturbaciones como desencadenantes de un nuevo orden a un nivel superior. La ciencia, dice, está comprobando la realidad de una profunda visión cultural. Los poetas y filósofos tenían razón al sugerir que el universo es abierto y creativo. Transformación, innovación, evolución son otras tantas respuestas naturales a cualquier crisis. Una cosa es cada vez más clara. Las crisis de nuestro tiempo representan el impulso necesario para la revolución en marcha. Y una vez que comprendemos los poderes transformadores de la naturaleza,
comprendemos que este es nuestro más poderoso aliado y no una fuerza que es preciso temer o mantener a raya. En nuestra misma patología reside nuestra oportunidad. En todo tiempo, decía el científico y filósofo Pierre Teilhard de Chardin, el hombre se ha considerado a sí mismo en un punto decisivo de la historia, y en cierta medida, en cuanto que siempre ha estado avanzando y subiendo como en espiral, estaba en lo cierto, pero hay momentos en que esa sensación de transformación se acentúa particularmente, resultando así más justificada. Palabras de Teilhard de Chardin, ¿no? Teilhard profetizó el fenómeno central de este libro, una conspiración de hombres y mujeres con una nueva perspectiva capaz de desencadenar un contagio crítico de la necesidad de cambio. A lo largo de la historia, prácticamente todos los esfuerzos por remodelar la sociedad han comenzado siempre por alterar su forma y su organización exteriores. Se partía de considerar que una estructura social racional podía ser fuente de armonía a través de un sistema de recompensas, castigos y manipulaciones del poder, pero los sucesivos intentos periódicos de alcanzar una sociedad justa por medio de experimentos políticos parecen haber sido frustrados y otra vez por el espíritu humano de contradicción. ¿Y ahora qué? La conspiración de Acuario constituye el ahora qué. Hemos de movernos hacia lo desconocido. Lo conocido no ha hecho hasta ahora otra cosa que fallarnos por completo. Tomando una perspectiva más amplia de la historia y una evaluación más profunda de la naturaleza, la conspiración de Acuario es una forma distinta de evolución con un nuevo tipo de revolucionarios. Lo que busca es un cambio de conciencia en un número crítico de individuos, lo suficiente para precipitar la renovación de la sociedad entera. Abre comillas, no podemos esperar hasta que el mundo cambie, ha dicho la filósofa Beatrice Brutto, ni hasta que vengan nuevos tiempos que nos hagan cambiar a nosotros, ni esperar que llegue la revolución y nos arrastre en su nueva carrera. El futuro somos nosotros mismos. Nosotros somos la revolución. El cambio de paradigma. Las nuevas épocas históricas siempre nacen de nuevas perspectivas. La humanidad ha pasado por muchas y dramáticas revoluciones del conocimiento, grandes saltos, liberaciones repentinas de límites antiguos. Hemos descubierto el fuego y la rueda, el lenguaje y la escritura. Hemos aprendido que la Tierra es plana solamente en apariencia, que el Sol solamente en apariencia gira en torno a la Tierra, que solamente en apariencia es sólida la materia. Hemos aprendido a comunicarnos, a volar, a explorar. Para describir adecuadamente cada uno de estos descubrimientos se dice que han traído consigo un cambio de paradigma, expresión introducida por Thomas Kuhn, filósofo e historiador, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962 y que ha hecho época. Las ideas de Kuhn son enormemente útiles, no solo porque ayudan a comprender el proceso de emergencia de una nueva perspectiva, sino también el cómo y el por qué estas nuevas visiones se tropiezan invariablemente con una terca resistencia a su aceptación durante un cierto tiempo. Un paradigma es un marco de pensamiento del griego paradigma, patrón. Un paradigma es un esquema de referencia para entender y explicar ciertos aspectos de la realidad. Aunque Kuhn se refería al terreno científico, el término ha sido ampliamente adoptado. La gente habla de paradigmas educacionales, paradigmas de planificación urbana, cambio de paradigma en medicina y así en otros campos. Un cambio de paradigma supone un modo nítidamente nuevo de enfocar antiguos problemas. Por ejemplo, durante más de 2 siglos los pensadores de primera fila daban por sentado que el paradigma de Isaac Newton, su descripción de las fuerzas mecánicas como algo predecible, acabaría por explicarlo todo en términos de trayectorias, fuerzas y gravedad, llegando a penetrar hasta los últimos secretos del universo concebido como una inmensa maquinaria de relojería. Pero a medida que los científicos han seguido indagando en busca de las últimas respuestas, permanentemente huidizas, empezaban a aparecer aquí y allá ciertos datos que simplemente se resistían a encajar en el esquema newtoniano. Esto sucede típicamente en cualquier paradigma. Un buen día acabada
por apilarse un montón excesivo de cuestiones enigmáticas que se salen del marco ordinario de explicación, forzándolo y poniéndole consiguientemente a prueba. De pronto surge una nueva y poderosa evidencia que explica las contradicciones aparentes, introduciendo un nuevo principio, una nueva perspectiva. Al forzar la elaboración de una teoría más comprensiva, la crisis no resulta destructiva, sino instructiva. La teoría especial de la relatividad de Einstein constituyó el nuevo paradigma que vino a suplantar a la física de Newton. Esta teoría resolvía muchos cabos sueltos, enigmas y anomalías que no encajaban en la antigua física. Y se trataba de una alternativa que realmente conmocionaba. Las viejas leyes de la mecánica resultaban no ser universales, no servían al nivel de las galaxias ni al de los electrones. Nuestra comprensión de la naturaleza hubo de trasladarse desde un paradigma de relojería a un paradigma de indeterminación de lo absoluto a lo relativo. Todo nuevo paradigma implica un principio que había estado ahí desde siempre, pero que hasta entonces no habíamos reconocido. Incluye también la antigua concepción como una verdad parcial, como un aspecto de la realidad, del modo cómo las cosas funcionan, sin que ello implique que no puedan también funcionar de otras maneras. En virtud de su más amplia perspectiva, permite transformar los conocimientos tradicionales y las rebeldes observaciones nuevas, reconciliando sus contradicciones aparentes. El nuevo marco es más útil que el antiguo, permite predecir con mayor precisión y abre puertas y ventanas a nuevos vientos exploradores. Dado el mayor poder y el alcance superior de las nuevas ideas, podríamos esperar que se impusiesen rápidamente, pero eso casi nunca sucede. El problema es que no se puede abrazar el nuevo paradigma sin soltar el antiguo. Esta transformación no puede efectuarse poco a poco con el corazón partido. Debe ocurrir de una vez como el cambio de forma y fondo en la psicología de la Gestalt, dice Kuhn. Uno no se puede ir imaginando el nuevo paradigma, es algo que salta a la vista de repente. Los nuevos paradigmas son casi siempre recibidos con frialdad, incluso entre burlas y con hostilidad. Sus descubrimientos son tachados de herejías. Recordemos, como ejemplos históricos, a Copérnico, Galileo, Pasteur, Mesmer, etc. La nueva idea aparece a primera vista como rara, confusa incluso, entre otras cosas porque el descubridor puede haber efectuado un salto intuitivo sin haber llegado a reajustar el conjunto de los datos. La nueva perspectiva exige un giro mental tan pronunciado que los científicos académicamente establecidos raramente llegan a darlo. Como muestra, Kuhn, quienes han trabajado fructíferamente desde la óptica antigua, están habitual y emocionalmente vinculados a ella. Por lo general, su fe inconmovible les acompaña hasta la tumba, e incluso confrontados con una evidencia apabullante, permanecen apegados serrilmente a la opinión errónea por conocida. Pero el nuevo paradigma va ganando ascendiente. La nueva generación reconoce su fuerza. Cuando un número crítico de pensadores llega a aceptar la nueva idea, se produce un cambio colectivo de paradigma. Al haber un número suficiente de gente que se ha acogido a la nueva perspectiva o que ha crecido dentro de ella, brota el consenso. Después de un cierto tiempo, este paradigma empieza a su vez a experimentar contradicciones. Se producen nuevas grietas, con lo que el proceso vuelve a repetirse. Es así como la ciencia va quebrando y ensanchando continuamente sus propias fronteras. El auténtico progreso en la comprensión de la naturaleza rara vez tiene lugar en forma lineal. Todos los avances importantes son intuiciones repentinas, principios nuevos, nuevos enfoques. Este proceso en base de saltos adelante no resulta plenamente reconocible, en parte porque los manuales que tratan de las revoluciones culturales o científicas tienden a edulcorarlas. Describen los pasos adelante como si hubiesen sido lógicos en su día, en absoluto chocantes cuando acontecían. En efecto, mirando retrospectivamente, cuando en los años siguientes al salto intuitivo se ha ido construyendo penosamente el puente explicativo de enlace con la situación anterior, las grandes ideas nuevas pueden aparecer como razonables, incluso como inevitables. Las damos por sentadas, aunque lo cierto es que al principio parecían insensatas. Al haber dado nombre a un fenómeno difícilmente reconocible, Kuhn
nos ha hecho conscientes de los procesos de revolución y resistencia. Ahora que hemos comenzado a comprender la dinámica de las tomas de conciencia revolucionaria, podemos aprender a fomentar saludablemente nuestro propio cambio y podemos cooperar en hacer más fácil el cambio mental colectivo sin tener que esperar hasta que la fiebre haga crisis. Esto podemos hacerlo haciéndonos preguntas de un modo distinto, es decir, poniendo en cuestión nuestras viejas evidencias. Estas evidencias son como el aire que respiramos, como la decoración de nuestra propia casa, forman parte de nuestra cultura. No podemos desconocerlas y sin embargo deben dejar paso a otras perspectivas más fundamentales si hemos de descubrir qué es lo que no funciona y su porqué, al igual que los koans que proponen a sus novicios los maestros Zen. La mayoría de los problemas no pueden resolverse al nivel en que vienen planteados. Es preciso enmarcarlos de nuevo, situarlos en un contexto más amplio, y todo presupuesto no garantizado debe ser dejado a un lado. Con frecuencia tratamos de solucionar de modo irracional los problemas dentro del antiguo contexto con nuestras viejas herramientas en vez de percatarnos que la crisis que se está echando encima es solamente un síntoma de nuestra propia y fundamental testarudez. Por ejemplo, nos preguntamos cómo vamos a poder garantizar una asistencia sanitaria suficiente a nivel nacional, teniendo en cuenta el coste creciente de todo tipo de tratamiento médico. La pregunta nos lleva automáticamente a identificar la salud con los hospitales, los médicos, las recetas, la tecnología. En vez de ello, deberíamos, por el contrario, comenzar por preguntarnos por qué la gente se pone enferma o en qué consiste la salud. Otro ejemplo. Discutimos sobre cuáles son los mejores métodos para la enseñanza de los programas escolares en los colegios, pero rara vez nos planteamos si esos programas son o no son los adecuados. Y aún más, raramente nos preguntamos sobre la naturaleza del aprendizaje. Las crisis que padecemos son otras tantas formas de evidenciar la traición a la naturaleza, perpetrada por nuestras instituciones. Hemos identificado la buena vida con el consumo material, hemos deshumanizado el trabajo y lo hemos hecho innecesariamente competitivo. Nos sentimos inseguros acerca de nuestra capacidad de aprender y de enseñar. Nuestra medicina, salvajemente costosa, apenas ha conseguido ganar algún terreno frente a las enfermedades crónicas o derivadas de accidentes y se ha ido haciendo a la vez crecientemente impersonal y vejatorio. Los gobiernos se vuelven cada vez más complejos e irresponsables desde su lejanía y los sistemas de seguridad social se encuentran una y otra vez al borde de la quiebra. La posibilidad de salvación en este tiempo de crisis no hemos de buscarla en un golpe de suerte, ni en una posible coincidencia, ni en una ponderada reflexión. Armados, como estamos ahora, de una comprensión más adecuada de los procesos de cambio, sabemos hoy que las mismas fuerzas que nos han llevado al borde del abismo a nivel planetario portan en su interior las semillas de la renovación. El actual desequilibrio personal y social prefigura una nueva especie de sociedad. Los roles, las relaciones, las instituciones, las viejas ideas, todo está siendo hoy reexaminado, reformulado y diseñado de nuevo. Por primera vez en la historia, la humanidad tiene acceso al panel de control del cambio, a la comprensión de cómo se produce la transformación. Desde ahora estamos viviendo en la era del cambio, una época en que de forma intencionada podemos ponernos a trabajar codo a codo con la naturaleza para acelerar el proceso de nuestra propia remodelación y la de nuestras instituciones desfasadas. El paradigma de la conspiración de Acuario concibe a la humanidad enraizada en la naturaleza. Promueve la autonomía individual en el seno de una sociedad descentralizada. Nos considera administradores de todos nuestros recursos internos y externos. No nos ve como víctimas ni como peones. No nos considera limitados por condiciones ni acondicionamientos, sino herederos de las riquezas de la evolución, capaces de imaginación, de inventiva y sujetos de experiencias que apenas si hemos llegado a entrever todavía. La naturaleza humana no es ni buena ni mala, sino abierta a un proceso continuo de transformación y trascendencia. Lo único que necesita es descubrirse a sí misma. La nueva perspectiva respeta la ecología de cada cosa. Nacimiento, muerte, aprendizaje, salud, familia, trabajo, ciencia, espiritualidad, arte, comunidad, relaciones, política. Los conspiradores de Acuario se sienten atraídos entre sí por sus descubrimientos paralelos,
por cambios de paradigma que los han convencido de que estaban llevando unas vidas innecesariamente circunscriptas y limitadas. Cambios de paradigma personales. Detectar la imagen escondida. El cambio de paradigma, tal como lo experimenta el individuo, puede compararse al descubrimiento de la imagen escondida que suele aparecer en las revistas infantiles. Uno mira un dibujo que parece ser un árbol y un estanque. Te dicen entonces que lo mires más de cerca, que busques en él algo que no tendrías razón para esperar que se encontrase allí. De repente vemos aparecer ciertos objetos camuflados en la escena. Las ramas se convierten en un pez o en un rastrillo. Las líneas en torno al estanque resultan que escondían un cepillo de dientes. Nadie puede hacernos ver las imágenes ocultas a fuerza de palabras. No se trata de persuadirnos de que los objetos están ahí. Una de dos, o los vemos o no los vemos. Pero una vez que los hemos visto, están allí para siempre cada vez que miremos el dibujo. Y nos preguntamos cómo es que no los vimos antes. Mientras crecíamos, todos hemos experimentado cambios menores de paradigma. La súbita comprensión de un principio geométrico, por ejemplo, o de un juego o un ensanchamiento repentino de nuestras convicciones políticas o religiosas. Cada una de estas intuiciones ampliaba nuestro contexto, traía consigo un modo fresco y nuevo de percibir las conexiones entre las cosas. La irrupción de un nuevo paradigma hace que nos sintamos humildes y a la vez tonificados. No es tanto que estuviésemos equivocados, cuanto que estábamos siendo parciales, algo así como si hubiésemos estado mirando con un solo ojo. No nos aporta más conocimiento, sino un modo nuevo de saber. Edward Carpenter, sociólogo y poeta de fines del siglo XIX, notable por sus cualidades visionarias, describía así este movimiento de cambio. Abre comillas. Si se para el pensamiento y se persevera en ello, al final se llega a una región de conciencia situada por debajo o por detrás del pensamiento y se hace uno consciente de un yo mucho más vasto que aquel al que estábamos habituados. Y puesto que la conciencia ordinaria con la que funcionamos en la vida cotidiana se funda ante todo y sobre todo en ese pequeño yo local, se sigue que pasar más allá de él equivale a morir al yo ordinario y al mundo de todos los días. Equivale a morir en el sentido ordinario de la palabra, pero en otro sentido significa despertar y encontrarse con que el yo, el sí mismo más íntimo y real, se compenetra con el universo y todos los demás seres. Esta experiencia es tan maravillosa que puede decirse que, a su luz, desaparecen todas las dudas y los pequeños problemas, y es cierto que en miles y miles de casos, el hecho de haberlo experimentado una sola vez, un individuo ha revolucionado para siempre su vida y su concepción del mundo. Cierra comillas. Carpenter ha captado la esencia de la experiencia transformadora. Ensanchamiento, conexión, el poder de transformar permanentemente una vida. Y, como él dijo, esa región de conciencia se abre a nosotros cuando estamos en una actitud de callada vigilancia, más que cuando nos afanamos en reflexionar y planificar. A lo largo de la historia mucha gente ha tenido este tipo de experiencias, tanto accidentalmente como de forma deliberada. Pueden ocurrir profundos cambios interiores en respuesta a una contemplación disciplinada o con ocasión de una grave enfermedad, de una travesía por la selva, de una emoción paroxística, o a consecuencia de un esfuerzo creativo, de ejercicios espirituales o de respiración controlada o de técnicas para inhibir el pensamiento o técnicas psicodélicas de movimiento, de aislamiento, música, hipnosis, meditación o ensoñamiento, o al salir de una intensa lucha intelectual. A lo largo de los siglos, en diversas partes del mundo, unos pocos iniciados en cada generación han compartido entre sí técnicas diversas capaces de inducir experiencias semejantes. Fraternidades, órdenes religiosas y pequeños grupos diseminados han explorado lo que parecían constituir dominios extraordinarios de la experiencia consciente. En sus doctrinas esotéricas hablaban a veces de las cualidades liberadoras de sus experiencias iluminativas. Pero eran demasiado pocos, carecían de medios para propagar ampliamente sus descubrimientos. Y la mayor parte de los habitantes de la Tierra estaban lo suficientemente preocupados por sobrevivir como para ocuparse de la trascendencia. Y de pronto, en esta década, todos estos sistemas y toda esta literatura de engañosa simplicidad
toda la riqueza de muchas antiguas culturas se han hecho accesibles al conjunto de la población, bien en su forma original, bien adaptados a la sensibilidad contemporánea. Las estanterías de los grandes almacenes y los puestos de periódicos de los aeropuertos ofrecen la sabiduría de las eras pasadas encuadernada en libros de bolsillo. También a través de clases de extensión universitaria o en seminarios de fin de semana, en cursos de educación de adultos o en centros comerciales, se ofrecen técnicas que ayudan a la gente a conectar con nuevas fuentes de energía, integración y armonía personales. Estos sistemas pretenden armonizar cuerpo y mente, ampliar la sensibilidad del sistema nervioso, conseguir que los participantes se hagan conscientes del vasto potencial inexplorado que en ellos reside. Es como dotar a su mente de sonar, radar y poderosas lentes de aumento mientras trabajan. La extensa implantación de este tipo de técnicas y la generalización de su uso en la sociedad fueron predichas por P. W. Martin en los años 50, cuando estaba en sus comienzos la investigación sobre la conciencia. Abre comillas. Por primera vez en la historia, el espíritu científico de indagación se está volcando sobre el otro lado de la conciencia. Hay buenas esperanzas de que esta vez puedan mantenerse los descubrimientos de modo que puedan convertirse no ya en el secreto perdido, sino en patrimonio vivo de todos los hombres. Cierra comillas. Como veremos en el capítulo segundo, la idea de una rápida transformación de la especie humana a partir de un determinado movimiento de vanguardia es algo que ha sido expuesto por muchos de los más dotados pensadores, artistas y visionarios de la historia. Todos los sistemas de expansión y profundización de la conciencia emplean estrategias similares y conducen a descubrimientos personales extrañamente semejantes. Y ahora, por vez primera, sabemos que estas experiencias subjetivas tienen también sus correlatos objetivos. La investigación en laboratorio, como veremos, ha venido a demostrar que estos métodos contribuyen a una mayor integración de la actividad cerebral, haciéndola menos aleatoria y provocando en ella un grado mayor de organización. En sentido literal, los cerebros experimentan una transformación acelerada. Las técnicas transformativas nos abren el acceso a la creatividad, a la salud, a la libertad de elección. El don de la intuición, la capacidad de imaginar nuevas conexiones entre las cosas, privilegio en otros tiempos de unos pocos afortunados, puede en adelante ser adquirido por cualquiera que dé pruebas de una sólida voluntad de experimentación y exploración. En la vida de la mayoría de los humanos, la intuición ha sido algo accidental. Nos ponemos a la espera de su llegada, un poco como los primitivos aguardaban el rayo con que poder encender fuego. Pero nuestro instrumento más crucial de aprendizaje es la facultad de establecer conexiones mentales. Esa es la esencia de la inteligencia humana, establecer lazos entre las cosas, ir más allá de lo dado, descubrir patrones, relaciones, establecer contextos. La consecuencia natural de estas sutiles ciencias de la mente es la intuición. El proceso intuitivo puede acelerarse tanto que podemos sentirnos aturdidos e incluso asustados ante las posibilidades que se despliegan de pronto ante nosotros. Cada una de ellas nos permite comprender mejor y predecir con mayor precisión qué alternativas van a ser favorables para nuestras vidas. No hay por qué asombrarse que estos cambios de conciencia se experimenten como despertar, como liberación, como unificación, como transformación, en una palabra. Visto los frutos, se comprende que millones de personas se hayan apuntado a practicar estas técnicas escasamente en unos pocos años. Todos ellos descubren que no necesitan esperar a que cambie el mundo de ahí fuera. A medida que se transforma su mente, se transforma también sus vidas y su propio entorno. Se dan cuenta que tienen en sí mismos un centro sano, una fuente de salud, que su interior alberga los recursos necesarios para luchar contra el estrés y contra la rutina, y que en todas partes pueden encontrar amigos. A menudo les resulta difícil dar cuenta a otros de lo que les ha ocurrido. No aciertan a exponerlo ordenadamente y pueden llegar a sentirse un tanto insensatos o pretenciosos al hablar de sus propias experiencias. Algunos lo describen como un despertar después de años de haber estado dormido, otros como una reunificación de partes fragmentarias de su propio ser, otros en fin aseguran sentirse curados o tener la sensación de haber llegado a casa. Acá, perdón, esto lo introduzco yo entre paréntesis. Acá, su casa está acá. No en el cielo. Continúo.
Para muchos, la reacción de amigos y parientes puede resultarles dolorosamente paternalista, no muy distinta de la actitud de unos padres que previniesen a su hijo adolescente frente a los riesgos de ser demasiado ingenuo o idealista. Realmente resulta difícil explicarse a sí mismo.